Manuel, si entran más después. Ya, doctora. Ya, esto era lo que había dicho los criterios de Lyon. Entonces, basta que haya uno para hablar de la clasificación de exudativo, ¿no? ¿Cuáles son? La relación de proteínas de pleura sobre plasma mayor a 0.5. El mismo criterio para DHL, que tenga que ser más de 0.6, o cuando el DHL es más de 2/3 del límite superior normal a nivel sérico de esa misma persona, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio que yo debo, digamos, tengo que tener un valor en sangre y tengo que tener un valor de pleura, ¿verdad? Para aplicar mis criterios de Ley. Pero si mi examen de pleura es de hace un mes, por ejemplo, lo ideal es que no pasen las 72 horas de diferencia en el tiempo, ¿ok? Bien. Ahora, hay otros criterios que quiero que también los recuerden, que se puede hablar de falsos exudados, o sea, si cuando yo aplico mis criterios de Ley, luego de hacer mi estudio de toracocentesis diagnóstica, me sale un exudado, pero yo digo, qué raro, yo juraba que era un exudativo, porque, por ejemplo, es un líquido, es una efusión asociada a una consolidación, y es un paciente que viene siendo tratado por una neumonía. Y te sale, en este caso, perdón, al revés, es un paciente con falla cardíaca congestiva, ¿no? Que está con derrame pleural y que se le hace el estudio y sale un exudativo. Entonces dices, qué raro, yo esperaría de que sea realmente un trasudado, ¿no? Por la etiología, que uno explicaría más que se produce de esa manera. Y ahí se puede hablar de los falsos exudados. ¿Por qué? Por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca usan mucho los cardiólogos lo que es terapias diuréticas, ¿no? Para poder manejar un balance hídrico neutro, un balance hídrico negativo, incluso le dan muchas restricciones de ingesta de líquidos al día, etcétera, ¿no? Entonces, ellos manejan mucho esto. ¿Qué pasa con los diuréticos? Los diuréticos producen o sea, como lo que eliminan es el exceso de agua en sangre, entonces va a haber una alta concentración tanto en sangre como a nivel de lo que es la alta concentración de las proteínas en sangre, y lo mismo va a pasar con la zona capilar de la concentración proteica de la pleura parietal, ¿no? Entonces, en ese caso también, porque las proteínas aparentan estar más abundantes, pero porque hay menos agua, es decir, están como más concentradas, pero porque hay menos agua, porque el paciente está con diuréticos, ese resultado puede salir un exudativo, pero es falso. ¿Y cómo me doy cuenta que es falso? Porque aplico una resta, en la cual resto la albúmina en plasma menos la albúmina en pleura. Si este resultado me sale mayor a 1.2, esto era un falso exudado. Si esta resta me sale menor a 1.2, sí era un exudado, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiero que recuerden porque es un caso muy frecuente en la práctica clínica, ¿ok? Y se da justamente en pacientes con insuficiencia cardíaca o hidrotórax hepático, ¿no? Bien. El capítulo de mucosas pulmonares es súper extenso, pero yo he tratado de hacerlo resumido en el sentido de que se converse lo más relevante, porque entiendo que ustedes han llevado el curso de infectología, o si no es ahora, lo van a llevar en el transcurso del año. Y evidentemente es algo donde también deben haber desarrollado diversas manifestaciones sistémicas de muchos hongos conocidos. De manera introductoria, existen en el mundo cerca de 200.000 especies a nivel mundial, pero solamente, pero dicen que hay más de 1,5 millones, los cuales se asocian en general a la distribución en muchos países en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que trabajamos con muchas zonas de enfermedades tropicales, por ejemplo, donde lo que prima son también enfermedades micóticas. Entonces, de 1,5 millones que se dice que debería haber en el mundo, en zonas sobre todo tropicales, 100 son patógenos para el ser humano. O sea, 100 de estos aproximadamente pueden llegar a producir enfermedades. Los hongos forman parte del reino fungi y son células de organismos eucarióticos que tienen reproducción tanto sexual como asexual. Están compuestos dentro de su pared celular, sobre todo por lo que son proteínas y lípidos, dentro de ello la producción de glucano, manano y polisacáridos también. La clasificación puede darse de diversos aspectos. Si hablamos del punto de vista morfológico de cómo es la forma, la estructura del hongo, pueden ser o unicelulares o pluricelulares o los dismórficos. Los unicelulares también son llamados levaduras, y ahí lo más frecuente es por ejemplo, la cándida o el critopocos o el pneumocystis. Los pluricelulares o filamentosos, o también llamados mohos, tenemos aquí los más importantes,
que debemos recordar, el Aspergillus y el mucor, ¿no? De los dismórficos, se dice así porque tienen las dos formas. Muchas veces en sus primeras etapas de su desarrollo tienen forma filamentosa y luego cambian cuando ya son más maduras a levaduras o viceversa, ¿no? Entonces, por eso se le llaman dismórficos. Y de aquí recordar los más importantes, que son el histoplasma, el coccidioides y el blastomices, ¿no? También puede haber una clasificación del punto de vista de dónde está el sitio de infección, o sea, dónde está partiendo la infección, que puede ser superficial o en planos profundos, órganos profundos, ¿no? Y también del punto de vista epidemiológico, si son enfermedades micóticas o endémicas, quiero decir que son enfermedades ya muy prevalentes en determinadas regiones, como les decía, en la zona de la selva, ¿no? O, por ejemplo, en Brasil, o países de Latinoamérica donde hay muchas zonas tropicales, ¿no? Ahí esas son enfermedades, hongos de origen endémico. Oportunistas habla más sobre el término asociado a pacientes con inmunocompromiso, ¿no? Las superficiales, en el caso del sitio de afección primario, cuando son superficiales, me refiero a que la infección está partiendo de la piel y las mucosas, ¿no? Esos son llamados también micosis mucocutáneas. Las profundas, y aquí entran las enfermedades pulmonares ocasionadas por hongos, es aquellas que tienen un origen de órganos internos, ¿no? También son llamadas sistémicas por eso. Entonces, esta a su vez se puede subclasificar, hablamos ya de las micosis pulmonares, de acuerdo al tipo de lesiones que tienen en el pulmón. Pueden ser más fibrocavitadas o más donde predominan las bronquiectasias, o más donde predomina afectación difusa de todo el pulmón, donde predominan, por ejemplo, lesiones nodulares o micronodulares o nódulos con signo del halo, que también son muy característicos, ¿no? Doctora, disculpe, ¿Sí? hay algunos chicos que se encuentran en la reunión. Gracias, doctor. Este es un cuadro de la clasificación del punto de vista epidemiológico, como le dije, endémicas y oportunistas. ¿Ok? Endémicas porque crecen en países y en regiones donde priman zonas tropicales, donde, por ejemplo, tenemos histococcidomicosis o blastinomicosis. En las oportunistas, obviamente se trata de pacientes con factores de riesgo, y aquí a la cabeza hay que pensar en inmunosupresión, a la cabeza VIH, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí prima, por ejemplo, la candidiasis, la mucormicosis, la neumocistosis, ¿no? O el aspergilosis. En cuanto a la historia, o sea, datos epidemiológicos, por ejemplo, a nivel de Norteamérica también hay cierta predominancia de micosis endémicas como la coccidiomicosis o la blastomicosis o la histoplasmosis. En México hay también más predominancia de la histoplasmosis y en segundo lugar de la coccidiomicosis. En América del Sur, en países como el nuestro, también parte de Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina, se ha reportado también, aparte de lo mencionado anteriormente, casos de paracoccidiomicosis. Es falso entender de que se trata de enfermedades que solamente se van a encontrar en países en vías de desarrollo, ¿no? Como lo mencioné, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, también hay algunas infecciones micóticas a nivel pulmonar, ¿no?, conocidas. Este es un pequeño cuadro donde es importante recordar que todo habla y resume lo que es una condición de inmunosupresión. El VIH, en su fase SIDA sobre todo, ¿no? Para la clasificación como tal de esta fase entran a tallar muchas enfermedades ya desarrolladas, ¿no?, con diversos criterios donde incluso se habla del nivel de CD4, etc. Pacientes oncológicos que estén con tratamientos sistémicos también son personas vulnerables. Pacientes que estén con larga data de tratamiento antibiótico amplio espectro, ¿no?, también pueden ser personas vulnerables, ¿no? O pacientes que tengan sistemas externos instaurados como catéter venoso central, en pacientes que se dializan, por ejemplo, ¿no? Son pacientes vulnerables con compromiso inmunológico también. Pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, AR, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren. Todas estas enfermedades, porque más allá de la enfermedad natural que tiene una etiología autoinmune, también vienen tomando fármacos que alteran el sistema inmunológico, ¿no?, porque son inmunosupresores muchas veces. Entonces, son por razones con factores de riesgo. Pacientes que vienen recibiendo transfusiones múltiples de sangre por X motivos, ¿no?, también son considerados pacientes de riesgo. Personas que han sido trasplantadas también son personas consideradas con factor de riesgo.
A nivel de lo que es datos epidemiológicos de prevalencia e incidencia de micosis profundas, o sea, en pulmón, en hígado, en corazón. O sea, no hay datos a nivel de Latinoamérica, escasean los datos o los estudios epidemiológicos que tengan que ver con incidencia y prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Hay algunos reportes, como que en China en el 2012 hubo 39 casos reportados de micosis pulmonares, donde predominaba la neumocistosis. En México, por ejemplo, hay un reporte del 2011 que hacen seguimiento de 10 años en una institución pública de salud, donde encuentran la predominancia en niños, sobre todo, de 100 casos en total, donde predominaba la aspergilosis invasiva, luego la neumocistosis y la histoplasmosis, ¿no? Bien, entonces, conclusión, ¿qué hay en el Perú? ¿Qué hay de realidad en Pucallpa, en Ucayali, ¿no? Entonces, es una oportunidad para hacer investigación. Por ahí, alguno que le interese entrar a la base de datos Nosotros tenemos una oficina de informática donde les pueden proporcionar, con los permisos correspondientes, datos sobre la prevalencia o los diagnósticos que han sido registrados por los médicos a lo largo del tiempo, ¿no? Es un estudio bastante sencillo que tendría un alto impacto, sobre todo en nuestra realidad a nivel nacional y, por supuesto, en la región, ¿no? Bien. Dentro de la fisiopatología, y estos son conceptos generales, quiero recalcar ello, porque no me voy a entrar en detalle en cada enfermedad, porque estaríamos hablando de 5 o 6 horas de clase. Bien, entonces, a nivel de fisiopatológico en el pulmón, tenemos una línea primera de defensa y una línea secundaria de defensa. Primer lugar, segundo lugar. Evidentemente, cuando por vía inhalatoria el microorganismo ingresa, que es en la gran mayoría de los hongos como llega al pulmón, este va a ser encontrado por nuestro sistema mucociliar, que se va a encargar de detenerlo en el camino. Pero a su vez, si es que esto no es suficiente, participan nuestros macrófagos alveolares, ¿verdad? Hasta ahí participa nuestra primera línea de defensa. Pero también están las células del sistema inmune, los neutrófilos, los linfocitos CD4, CD8, los menos monocitos, que viajan por la circulación linfática y la circulación hematógena a atacar estas zonas afectadas en el pulmón por el hongo que ya llegó al alveolo, ¿sí? Entonces, muchas veces incluso en esta última etapa pueden aparecer una especie de granulomas, que es el mismo mecanismo de la TB, ¿no? Participan todas estas células que forman un conglomerado y se forma un granuloma, que es un mecanismo de defensa para atacar a un agente infeccioso, en este caso un hongo, ¿ok? Lo ideal es que si el sistema inmune está bien, está funcionando de manera adecuada, no hay ningún factor de riesgo asociado, evidentemente eso va a quedar ahí, a nuestro granuloma, y que se calcificará en el tiempo, una cicatriz. Pero ¿qué pasa si el sistema inmune está alterado? Evidentemente, en estos casos, muchas veces va a haber una difusión de la infección, no solamente en el mismo pulmón, sino también a otros órganos, ¿verdad? Hay un caso en particular, que es la candidiasis. La candidiasis tiene otra vía de diseminación, no es la inhalatoria, la vía aérea, ¿no? Este hongo se puede diseminar por vía hematógena, por ejemplo, ¿no? Se ven muchos pacientes con también que tienen sistemas instaurados de accesos vasculares como los que se dializan, por ejemplo, ¿no? O pacientes oncológicos que constantemente están yendo a su quimioterapia y son tratamientos sistémicos endovenosos que se tienen que hospitalizar o se quedan muchas horas con el proceso, con el equipo endovenoso instaurado, también son población vulnerable, ¿no? Entonces, estos son los pacientes más característicos que pueden llegar a contraer candidiasis, por ejemplo, y cuya vía es diferente a las demás, ya que es la vía hematógena. Bien, entonces, esto es un poco lo que mencioné. De hecho, esta reacción inflamatoria que se genera cuando el sistema inmune ya ha participado en nuestra primera y segunda línea de defensa, esta reacción llamada granulomatosa, que está localizada, en el 90% de los casos remite de manera espontánea, ¿no? Y en un 10% entra en una fase de latencia. Quiere decir que este granuloma que se calcifica puede llegar a achicarse en el tiempo y a veces desaparecer, muchas veces. Pero un pequeño porcentaje de la población, este granuloma se encuentra dormidito, fase latente. Quiere decir que ya es una infección, una prima infección que está dormidita ahí. Y seguramente en el transcurrir del tiempo, si esto se mantiene con un buen sistema inmune, jamás despertará y finalmente se calcificará. Pero si el sistema inmune se compromete, esta fase latente se activa, ¿no? Y se da la diseminación de la enfermedad, ¿ok? Donde ya el sistema inmune no es suficiente para intentar controlarlo. Bien.
Esto sobre todo se da también se puede dar en pacientes que tengan alteración a nivel del sistema fagocítico, ¿no? Por ejemplo, pacientes con VIH tienen una alteración a nivel del sistema de la fagocitosis, la cual les condiciona que aparezcan las infecciones micóticas oportunistas de manera más rápida, como la aspergilosis, la mucormicosis, la criptococosis o la isoplasmosis también, ¿no? Manifestaciones clínicas, repito el mismo concepto, son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Pero digamos que, o sea, inespecífico porque lo puede producir una bacteria, un hongo, un virus, ¿no? Etcétera, diversas causas infecciosas. Justamente dentro de la anamnesis de la historia es importante ahondar en factores de riesgo. Y esto tiene que ver con preguntas muy sencillas, ¿no? Sobre comorbilidades, consumo de fármacos, exposición a agentes ambientales, viajes que haya realizado la persona, sobre todo en zonas endémicas, en zonas tropicales, por ejemplo, donde prevalecen muchas esas infecciones, ¿no? Entonces, esta primera parte nos quiere decir que la clínica no tiene mucha especificidad, pero sí, cuando hablamos de antecedentes y historia personal en la anamnesis del paciente, sí sería muy relevante porque nos va a orientar hacia la sospecha, ¿no? Podemos encontrar ciertas manifestaciones que acompañan a la manifestación respiratoria y que por ahí nos orienta hacia qué tipo de hongo se está tratando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tiene un paciente criptococosis? Muy aparte que es el efecto del pulmón, también puede haber episodios característicos de meningitis o crisis convulsiva, por ejemplo, ¿no? En pacientes con VIH, por ejemplo. En candidiasis, empieza a nivel mucocutáneo, pacientes con portadores ¿cómo se llama? De sistemas endovenosos periféricos, ¿no? De catéteres venosos centrales, etcétera. Entonces, eso sospecha de candidiasis, obviamente. Aspergillus. La Aspergillus es un hongo que le gusta atacar también la mucosa de la vía aérea superior, por lo tanto vamos a encontrar pacientes con procesos de sinusitis o también puede llegar al sistema nervioso central, ¿no? Puede haber convulsiones también asociadas, mareo, vértigo. La blastomicosis sobre todo se asocia a que el paciente también tiene lesiones a nivel cutáneo con predominancia de lesiones papulares. La histoplasmosis, sobre todo, es muy característico la presencia de hepatomegalia y también presencia de granulomas a nivel del hígado, por ejemplo. Mucormicosis. Esta también es llamado una micosis que empieza en la piel, pero que se disemina de manera muy rápida, es muy agresiva, puede romper los tabiques o zonas cartilaginosas del rostro. Yo he visto muchos pacientes en mi residencia cuando me hacían interconsulta porque tenían lesiones en el pulmón, pero tenían un origen ya diagnosticado, digamos, una micosis que había empezado en la piel, en el rostro, ya de mucormicosis, ¿no? Entonces esta infección es muy horrible porque le destruye el rostro a la persona, ¿no? Rompe los tabiques, es horrible. La neumocistosis, evidentemente, también en pacientes con inmunocompromiso como el VIH, que tienen una historia de pérdida de peso o síndrome consuntivo, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, se basa en ahondar en historia clínica, en factores de riesgo, pero también nos podemos apoyar de estudios de exámenes auxiliares, estudios paraclínicos. Una simple placa de tórax, por ejemplo, ¿no? La placa de tórax nos da información importante como hallazgos de consolidaciones, que de hecho, conjunto con los nódulos múltiples, es lo más frecuente en infecciones micóticas profundas. Puede haber cavitaciones también, puede haber derrame en menor proporción y mucho menos todavía compromiso de adenopatías pariliares, ¿ok? Ahora, esto es una tendencia en cuanto a la prevalencia de cuáles son los que más podemos encontrar, pero la idea es que también no es que sean aislados, porque pueden estar juntos en una misma persona en su placa de tórax, ¿no? O sea, pueden estar varias manifestaciones radiológicas en la misma radiografía de un paciente con la infección micótica. Tomográficamente, hay cosas muy características que orientan hacia una patogenia y hacia una etiopatogenia, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones producidas por el aspergilo, por ejemplo, o también el hongo del mucor, que produce la aspergilosis y la mucormicosis, es muy característico encontrar el signo del nódulo con signo del halo. Es decir, una zona central condensada, hiperdensa, con un borde alrededor, periféricamente a esa zona, con vidrio deslustrado, ¿no? Vidrio expulido. Entonces, eso se llama signo del nódulo en halo, ¿no? Y en otras pacientes también hay el signo del halo invertido, pero no voy a entrar en detalle. Aquí hablamos del signo del nódulo con el signo del halo.
¿Y de qué aparece este signo? Porque hay una invasión ya, cuando es grados más severos, evidentemente, ya por vía de afectación vascular. Cuando se rompe el vasito sanguíneo de los capilares alveolares, este sangrado que extravasa hacia el alveolo puede producir este signo del vidrio despulido, vidrio deslustrado en el signo del halo, ¿no? También puede haber lo que es la presencia de zonas cavitadas con necrosis concéntrica, es decir, nódulos cavitados porque se han necrosado en la zona central del nódulo y que finalmente forma un hueco, por así decirlo, y que es muy característico ver este signo de nódulos cavitados en pacientes que tienen coccidiomicosis, por ejemplo. Otro tipo de hallazgos tomográficos, afectaciones de los tabiques septos interlobulillares, afectación multinodular o micronodular también difusa en ambos campos, engrosamiento de la mucosa bronquial también, etcétera, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. En figura A y B se pueden ver lo que es el signo del nódulo con halo, ¿no? Ven la zona hiperdensa con alrededor vidrio ilustrado en varios sectores. Ese es el signo del halo, muy característico en la aspergilosis, sobre todo en la aspergilosis invasiva o angioinvasiva, porque se rompen los vasos y sangra, y eso es lo que forma el vidrio ilustrado. Y acá también puede haber lo que es el signo del halo invertido, ¿no? Como pueden ver, la zona hiperdensa alrededor y en la zona más oscurita, más hipodensa, ¿no? Y esta es la zona de los cavitados. Ven que son una zona también más pequeños, son de tamaño menor, y que tiene una zona periférica más hiperdensa con una zona interna más cavitada, ¿no? Hueca. Bien. En el estudio microbiológico, evidentemente, hay que ver métodos directos e indirectos. Los métodos directos, que deberían ser el gold estándar, pero tienen su lado negativo, digamos que es algo con lo que contamos muchas veces en los hospitales públicos. Entonces, el método directo es el gold estándar, pero tiene dificultades para su análisis porque demora muchísimo en darnos resultados. Puede demorar meses, 1, 2, 3 meses, y evidentemente no vamos a estar esperando. La manera de llegar a tomar una buena muestra normalmente debería ser por lavados broncoalveolares, ¿no? Por broncoscopía. Y ya si no se puede hacer este procedimiento, se tomaban muestras de esputo inducido o aspirados también gástricos en algunos pacientes, ¿no? Entonces, estas muestras deberían ser mandadas a cultivo directo y a estudios microscópicos directos para poder ver si encontramos, ahí mismo vemos el micelio o la hifa o la espora o fragmentos del hongo al microscopio, ¿no? Pero bueno, como les dije, la desventaja es que sobre todo en el caso del cultivo, esto tarda mucho tiempo. Y además que también la sensibilidad en muchos casos puede llegar a ser baja para las diversas micosis que se conocen, ¿no? Hay un método indirecto que se trabaja con la detección de los antígenos o anticuerpos como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M para cada infección micótica, ¿no? Bien, por lo tanto, si esto es difícil de conseguir y lo único que tenemos son los métodos directos, deberíamos buscar otras maneras de llegar al diagnóstico, ¿no? Por eso es que se han creado diversos métodos en determinados grupos de infecciones micóticas, por ejemplo, en listoplasmosis. En listoplasmosis hoy ya se usa la detección a nivel de un estudio a nivel de orina de lo que es el antígeno por el método de ELISA, que tiene una alta sensibilidad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Bien. Mientras que tiene una menor sensibilidad lo que son estudios a nivel histopatológicos y los que se pueden hacer a nivel serológico también, ¿no? Entonces, el método ideal para la histoplasmosis es el estudio a nivel urinario, con la detección del antígeno. Para la coccidiomicosis, el estudio serológico tiene una alta sensibilidad porque puede detectar la presencia del IgG, ¿no? Obviamente con un determinado punto de corte en su valoración. Sin embargo, esto, como mencioné, muchas veces puede demorar hasta un mes, por ejemplo, así que la determinación de antígeno específico mediante ELISA también puede ser una opción para la detección de la coccidiomicosis. Para la blastomicosis, esta detección se basa también en un estudio urinario para la detección del antígeno o también mediante el estudio histopatológico por una biopsia, ¿no? Hay que biopsiar zonas del pulmón donde se sospecha de una infección. Obviamente es un método invasivo porque hay que meter al paciente a sala de operaciones para que el cirujano torácico haga su trabajo, ¿no? La aspergilosis tiene una gran ventaja porque, como le mencioné, se puede hacer un estudio por broncoscopía y hacer una especie de lavado broncoalveolar, o sea, lavar la zona afectada, me guío obviamente por una tomografía previa,
y más o menos sé en qué segmentos, en qué lóbulo están las lesiones, ingreso hasta esa zona y hago mi lavado broncoalveolar. Lo que quiero detectar aquí es la presencia muchas veces de lo que es el galactomanano, que es un antígeno que está presente en la pared de estos gérmenes, estos hongos, ¿no? Y se puede detectar con un simple lavado. ¿Okay? También se puede hacer detección de galactomanano en sangre, sí, pero la sensibilidad es menos, ¿no? Lo ideal es hacerlo en lavados broncoalveolares por el método de broncoscopía. En la candidiasis hay una gran ventaja porque se puede hacer un diagnóstico por hemocultivos, ¿no? Obviamente hablamos de un paciente inmunocomprometido, pero que ya le crezca el hongo en sangre es una gran herramienta. Ahora, un hemocultivo no demora tanto como un cultivo del germen a nivel de las secreciones. Un hemocultivo te puede demorar más o menos una semana en que te dé ya un avance del crecimiento del hongo, ¿no? Entonces, eso también es una gran ventaja en el caso de la candidiasis. ¿Se puede hacer lavados? También se puede hacer lavados porque acá se detecta lo que es el deglucano con un punto de corte referencial para el diagnóstico, ¿no? Pero es mucho más costoso, no es fácil de conseguir ese reactivo, difícilmente procesable, ¿no? Bien. También puede haber la detección de lo que es a través del apoyo del PCR, que es un método molecular que incluso tiene un mayor valor diagnóstico para sensibilidad y especificidad, ¿no? Para la candidiasis. Pero reitero que también es un método costoso, nada accesible y difícilmente procesable, ¿no? En el caso de la criptococosis, también se puede hacer detección de un antígeno de la pared de este germen, en cual se puede encontrar en títulos altos, ¿no? Esto indica una enfermedad activa con una alta sensibilidad, también a nivel de lo que es sangre y líquido cefalorraquídeo en muchos pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Obviamente en VIH, por ejemplo. La mucomicosis se usa la determinación de PCR, o sea, es un método molecular donde detecto PCR en lavado broncoalveolar también, ¿no? Tiene una alta sensibilidad. Para la neumocistosis también lo que deberíamos hacer idealmente, cosa que es difícil en salud pública, es un lavado broncoalveolar para detección del PCR, ¿no? Que es en muchos casos mencionan, tiene una alta sensibilidad que es cercana al 95%, incluso llega hasta el 98% en algunos pacientes VIH. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser dirigido de acuerdo a la sospecha en mi anamnesis y en mi examen físico y en mis exámenes auxiliares. Y si tuve la gran ventaja de poder obtener una prueba microbiológica con detección del germen específico, no hay discusión alguna, ¿no? En cuanto al tratamiento en infecciones ya muy severas, difusas, también una opción puede ser la decorticación o el debridamiento, digamos, algo invasivo, ¿no? Lo hace el cirujano torácico, ¿no? Y evidentemente controlar esta enfermedad. ¿Hay que aislar al paciente? No necesariamente, evidentemente si es alguien inmunocomprometido debería estar aislado, pero es un aislamiento invertido, ¿no? No porque él vaya a contagiar, sino porque los que entran lo van a contagiar. Esta es una tabla donde pueden revisar cuál es la primera y la segunda opción para tratar determinadas infecciones a nivel pulmonar y en cuáles de ellas podemos llegar hasta optar por manejo quirúrgico, ¿no? Evidentemente no es lo más sugerente en muchos escenarios en nuestros hospitales. Y estas son las dosis de los fármacos mencionados anteriormente, referenciales que pueden revisar para tenerlo como base. Conclusión. El diagnóstico y el tratamiento oportuno es importante para poder mejorar el pronóstico de la enfermedad en estos pacientes, ya que muchas veces hablamos de pacientes vulnerables. Dentro de las opciones terapéuticas, la anfotericina B liposomal es el tratamiento de primera línea en la gran mayoría de estas micosis. Sin embargo, esta debe ser adecuada en base a la evolución y al control de la enfermedad de fondo, la infección de fondo. El manejo quirúrgico no es la primera opción, solo en algunos casos se puede considerar y es importante conocerlo básicamente, ¿no? Bien, hasta ahí es la segunda presentación según el syllabus. ¿Tienen preguntas, dudas de lo que se ha presentado hasta el momento? Emanuel, ¿llegaste a tomar asistencia o pantallazo, por favor? Sí, doctora. Ahorita le estoy tomando captura. Ya, gracias. Bien. ¿No hay dudas, preguntas? ¿Alguien? Ok.
Entonces vamos a quedar ahí, le voy a pasar las clases a su compañero y estaremos viendo cómo agendar las dos que nos faltan en el transcurso de la semana. Aún no tuve la oportunidad de hablar con el doctor Fausto, ¿sí? Porque cuando subí ya no estaba. Pero mañana que lo veo le comentaré sobre lo que estábamos conversando con el grupo de la mañana y con el delegado. ¿Ya? Ya, doctora, muchas gracias. Eso sería todo. Cuídense, chicos, hasta luego. Hasta luego.